este capítulo queremos hablar de las emociones, pero de esas emociones que culturalmente y socialmente han sido de pronto juzgadas, criticadas, reprochadas, incluso prohibidas de sentir. El odio, la envidia, los celos, y que nos da miedo sentir y nos da vergüenza admitir que la sentimos. Es distinto cuando yo digo estoy sintiendo celos a decir soy una persona celosa. Estoy sintiendo envidia a soy una persona envidiosa. Entonces socialmente esas emociones han sido categorizadas como emociones malas. Reprochables. Sí, reprochables. Y en todas las corrientes psicológicas tendrán sus diferentes nombres, como lo veníamos hablando ahorita, de bajo tono, primarias, no sé qué. Bueno, digamos que así en un lenguaje coloquial son emociones malas, emociones negativas, que hoy vamos a quitarles ese apodo y las vamos a empezar a ver como emociones positivas, porque finalmente son emociones que nos vienen a enseñar. Hola a todos, hoy estamos con Paulina. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de las emociones. Paulina es una psicóloga muy tesa en tema de constelaciones familiares, en manejo de emociones, entonces queremos tratar este tema súper apasionante con ustedes hoy. Pauli, preséntate. Bueno, bajémosle la estructura. No, yo soy Paulina Arango, soy psicóloga, egresada del CES, sí, formada en constelaciones familiares. Pauli, ¿qué es eso de constelaciones familiares para los que como yo no conozcamos el tema? Y de pronto acá nos vamos a empezar a salir un poquito del tema, pero bueno, esto es para aprender. Bueno, constelaciones familiares es una filosofía de vida creada por un grande alemán que se llamaba Bert Hellinger y nos dejó un legado a la humanidad. Ese hombre fue un genio. Todos mis respetos, porque además es un personaje que logra poner muy fácil todo lo denso y difícil del psicoanálisis e incluso desde lo psicológico también clásico. Entonces dice, nosotros somos seres humanos llenos de energía. Entonces lo que hace una constelación es que eso es difícil de explicar, pero es como que un grupo de personas que llegan, que nunca te han visto, que no conocen nada sobre tu vida, se sientan alrededor y tú vas a constelar, tú estás aquí, sentado a mi lado, tú tienes una situación problemática, conflictiva, como digo yo, como acuciante, que nunca has podido resolver y que has caminado y has recorrido muchos caminos, que se constela temas de orden físico, pues emocional por supuesto, y relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una enfermedad, o tengo una migraña, o una gastritis, o una alopecia. Entonces esos temas que son recurrentes y que yo no he podido resolver, uno los puede poner en ese campo sabio de información y ver qué es lo que está pasando. Entonces yo le pido a esta persona, busca un representante para ti, y el solo hecho de esa persona llevar con su energía, ahí está, su energía y su intención, y dice, va y coge a una persona y le dice en silencio incluso, porque muchas veces sí se puede decir quién es quién, pero yo justamente porque yo no sé si ustedes vieron la serie Mi Otra Yo. Sí. Ay, no, lloré tanto. Entonces, claro, yo era Ada, esa cirujana médica, así en la cuadrícula, entonces a mí me costaba mucho entrar en este tema porque yo decía, esto es muy sugestivo, ¿esto qué es? Esto es una locura. Pero entrar aquí, mírenme, voy haciéndolo, porque es hermoso y transformador. Entonces la idea es que yo voy, y entonces yo para evitar el sesgo cognitivo de que es que yo ya voy a representar el perro de mi casa, o voy a representar la ansiedad, es fácil que yo me sesgue y diga, bueno, claro, yo ya voy a actuar como la ansiedad, o voy a actuar como una mamá, o voy a actuar como un papá. Entonces para evitar como que la persona se predisponga, entonces Byron le dice en silencio mentalmente, o al menos pues como mi instrucción, me representas por favor a mí, pero en silencio. La persona se para en ese campo, que son baldosas, no dejan de ser baldosas, y la persona ahí empieza a experimentar emociones y sensaciones en su cuerpo. Es lo único que tiene que hacer, y esa persona empieza a mostrar el comportamiento de la mamá o del papá. Impresionante. Y eso se revela ahí, y todo el mundo queda impresionado, y yo quedo perpleja, y se resuelve como esa incógnita. ¿Y hay una preparación previa? No, nada. O sea, llegan ahí todos y nadie todos conoce a nadie. Yo no Impresionante. conozco muchas veces a la persona que está al lado, yo no hago entrevista previa porque yo creo que ese campo tiene una sabiduría infinita. Entonces ¿para qué sesgarme? Entonces yo lo que hago es que yo llego muchas veces al auditorio y digo, ¿quién es Carolina Gaviria. Gaviria? Ay, yo. Ya tú te sientas aquí porque tú vas a constelar.
Entonces, ¿qué quieres constelar? ¿Qué es lo que tú necesitas poner en orden en tu vida? Es una pregunta. ¡Qué Entonces, susto! Pauli, llevo mucho tiempo con una alopecia. Entonces yo le digo, entonces, por ejemplo, ese es un tema, ¿listo? Entonces busco una persona que represente a ti y otra persona que represente ese síntoma tuyo, la alopecia. ¿Tienes algún criterio para elegir a la persona? No, porque eres tú quien lo elige. Ah, ok. Es la persona que va al campo. Y yo elijo a alguien que no conozco. No conoces a nadie. Sí, Primera ya vez me en la vida. acordé mientras yo era así y Sí. veían incluso imágenes Claro. de la vida. Esa es la riqueza del audiovisual. Yo creo que la serie tiene un poquito de ficción, pues, pero de todas maneras no funciona así porque no es como que yo vaya a entrar, pues, como que a reconocer que yo era una egipcia no sé dónde, no. Pero sí puedo reconocer que estoy atrapada en la historia o identificada. Ahí entran las emociones. Entremos en este tema de las emociones porque hay emociones que son adoptadas. Entonces, le voy poniendo ahí. Sí. Hay emociones adoptadas. Y entonces, claro, yo estoy identificada con una abuela que sufrió alguna experiencia difícil, traumática, y yo dije que ya la pude haber conocido. Entonces, ¿qué hago yo? Siendo una nieta o una bisnieta, vivo la misma experiencia, la repito en mi actualidad. Entonces me consigo el marido. Pero eso de es mi abuela. genético. Eso es epigenético también, porque las constelaciones tienen esa base también teórica. Como de todo el linaje. Todo Las lo cargas ancestral, que uno lo transgeneracional y lo epigenético, porque no solamente heredamos boca, nariz y ojos, toda esa historia ancestral, eso está grabado también en nuestros genes, esos son códigos genéticos. Entonces, claro, yo empiezo a actuar como mi abuelita y yo no la conocí, entonces, claro, hago crochet, me encanta el punto de cruz, pero esta de donde salió con esa cosa igualita a la abuelita, o me gusta la jardinería, o escojo un marido igualito al de mi abuelita, que era borracho, sinvergüenza, que tuvo otro matrimonio y yo estoy viviendo con el hombre también que tiene otro hogar en paralelo, bueno, y las historias, y eso lo devela una constelación familiar. Y también la constelación la hacemos muchas veces, o todo el tiempo lo hago en consulta, porque hay personas más reservadas y más conservadoras, entonces prefieren hacerlo con muñequitos en consulta y funciona igual de bonito. Y si la persona es escéptica, por ejemplo, y no tiene esa intención o la energía no está como a disposición de cómo manejas ese bloqueo energético que uno mismo le pone. Yo lo siento también, sí, tienes razón, a veces es difícil. Y las veces que me ha pasado son muy poquitas porque generalmente las personas llegan con la intención y con el deseo como de que algo se devele porque tienen realmente una dificultad. Pero también me ha pasado, y yo por eso en uno de mis reels expliqué y lo insisto y aprovecho para decirlo, pues no regalen constelaciones familiares ni psicoterapia a nadie, eso no es un regalo. Entonces llaman porque como somos tan salvadoras, pido la cita por mi vecino. Entonces, eso lo hacemos, a veces somos muy metidos. Entonces, claro, sí me ha pasado, por ejemplo, que llega un hombre y empezamos, y claro, es una resistencia absoluta. Claro, llega, ve los muñequitos y dice, ah, no. Y es un bloqueo, y yo lo siento. Y yo le cómo pregunto haces al ahí? final, pues ni siquiera al final, en la mitad, ven, ¿tú por qué vienes? No, es que mi novia me regaló esto de cumpleaños. Y yo, ¿quién es tu novia? Fulana. Una paciente tuya. Déjala que yo hable con ella porque yo ya sé muy bien quién es. Y ese ¿Te bloqueo quieres te quedar? impide ¿Te quieres quedar? O te quieres ir porque es más fácil que te regale una camisa, una spa, la peluquería, pues qué sé yo. Entonces, en ese caso me dijo, no, pues yo quiero darle como continuidad, miremos a ver qué pasa. Yo le dije, mira, entonces yo ya le explico, reencuadro, que es una constelación, es un poquito más demorado, pero se explica un poquito qué quisieras trabajar tú, qué es conflictivo en tu vida. Entonces la persona baja un poquito las defensas y en esa posición como más fluida. Sí. Sí. Bueno, no, qué buena introducción, Pauli, para los que no conocemos, los que estén ahí interesados diciendo, bueno, yo quiero solucionar una cosa, alguna enfermedad, alguna situación, alguna decisión. Ya saben, aquí en la descripción les vamos a poner los datos de ella por si quieren una consulta de constelaciones y también otro capítulo para que dediquemos todo a constelaciones. Y Pauli está aquí sentada con nosotras porque, como estaba diciéndolo ella misma, hay que hablar de esas emociones que primero no son nuestras y que estamos heredando, o emociones que a veces sentimos y que no vienen por la situación actual, sino porque tenemos rabia con otras cosas, quizá de la infancia, tú ya sabrás explicarnos más, y no lo reconocemos, no lo hacemos consciente. Entonces, ese va a ser el tema de este capítulo. Sírvase su copita y empecemos. Pauli, ¿qué son esas emociones malas? ¿Por qué nos da tanto miedo sentirlas? Entonces, primero no son emociones malas. Cuando tú me dijiste, hablemos de emociones de alto tono y bajo tono, yo creería que esas emociones yo las podría como comprender desde mi lectura
en emociones en análisis transaccional, que es una postura filosófica muy bonita, y es emociones secundarias. Es decir, son las emociones que son más ruidosas, las que generan llanto, son muy dramáticas, incomodidad, generan mucha incomodidad, y para los que están alrededor de nosotros también es como qué pereza, ¿qué hacemos con esto? ¿Cierto? Es como decía Bert Hellinger, y lo voy a nombrar también mucho porque yo estoy muy permeada como por este personaje, cuando en una constelación familiar los personajes que están representando no están actuando, porque ellos no están actuando ningún personaje, ellos están tomados por la energía de la persona que están representando. Entonces eso no es un acto pues deliberado y consciente que voy a actuar como el papá de aquel, porque además acuérdense que esa persona no sabe quién es tu papá, entonces cómo va a actuar, pero él está tomado por esa energía. Entonces cuando la emoción es muy desproporcionada, se puede llamar una emoción secundaria, o esas que tú dices, no sé, de las que me parece bonito el nombre, como de bajo tono, y son las emociones como la rabia, esa ira, esa envidia, la vergüenza, la humillación, los celos. ¿Por qué? Porque son emociones, finalmente están pegadas como una idea, tienen un pensamiento anterior que te lleva a sentirla. Y tú lo dijiste súper bonito con tus palabras, la tienes clara, Caro, es así. Cuando yo siento celos, no es una emoción primaria, porque es que una emoción primaria es una emoción presente, es actual y es natural sentirla, entonces no hace mucho ruido, pues es normal sentir la alegría, la tristeza, porque son emociones incluso dignas, el amor. La palabra primaria quizás se pueda referir también a que nacemos como con ellas, uno de nacimiento no va a tener celos o envidia, pero sí tiene felicidad, tristeza, rabia, las que quizá también puedan verse en animales, no sé. Entonces cuando yo siento envidia, ya es secundaria, ¿pero por qué? Porque hay una preconcepción, ya hay una experiencia detrás. Entonces, cuando yo siento la envidia, es porque hay una experiencia previa que me lleva a que el momento presente yo reviva eso que me pasó, y por eso hoy sienta esa, redundante, pero sienta esa envidia con la situación. ¿Por qué? Porque de niña no fui suficientemente contenida por mi mamá. Y yo siempre hablo de eso porque me encantan las teorías también de apego y lo fundante, y Hellinger la tuvo clara. En teorías de apego clásicas es importante reconocer que nosotros tenemos una mamá y que esa mamá es fundante en nuestra personalidad y en lo que somos. Entonces, si mi mamá no fue capaz, y qué pesar, tienen a veces, todos dicen, pero es que tienen la culpa, no hablemos de culpa, pero es una gran responsabilidad lo aprendido con ella. No quiere decir que el Señor Padre, que nos dio la vida con ella, no tenga importancia. Lo que pasa es que la mamá finalmente es también quien nos presenta a ese Señor, ese papá. ¿Cierto? Pero bueno, eso es otro tema. Y el arraigo es mayor. Sí, el arraigo es mayor porque finalmente estuvimos en la gestación durante 9 meses en su estómago, en su barriga. Y hicimos ese viaje por canal vaginal, eso cómo fue, eso también tiene implicaciones en nuestra personalidad, cómo vivimos la experiencia con ella, porque ella es el árbol frondoso que nos da buena sombra, es esa seguridad, ese puerto seguro. Es que tienen mucha responsabilidad, es impresionante, las mamás son hermosas. Entonces, la mamá es todo de nuestra vida. Entonces Hellinger decía, la vida tiene el rostro de la madre, vida es madre, y madre es vida y vida es madre. Entonces mira tu vida para que mires tu madre. Si tú tienes rabia con la vida, tienes rabia con tu madre, es que son sinónimas, y yo lo veo todo el tiempo en consulta, por eso es tan bonito. Entonces volvamos, entonces si yo tengo envidia, ¿qué fue lo que pasó? Y todo, ¿dónde se inaugura eso? Eso es incluso muy clásico, eso mejor dicho es hasta psicoanalítico. Entonces es claro, mi mamá edad súper temprana, de los 0 al año, me amamantaba, y ella ahí empieza, ella tiene el seno materno y es quien me provee el alimento, y ella tiene lo que yo quiero y lo que yo necesito, y se va 3 días y no vuelve, o no me lo da, o se va para el baño, o esa demanda, no esa demanda mía, sino a lo que ella quiera, y eso puede tener consecuencias en mi psiquismo. Y entonces, claro, yo soy altamente sensible a tener envidia porque el otro tiene lo que yo no tengo, pero lo viví ahí, algo pasó ahí con mi mamá. Cuando trabajamos, entonces, digamos que yo reconozco esa emoción y voy a la terapia y revivo todas las cosas que tengo que sanar ahí como desde ese inicio. ¿Qué pasa desde que se sane en adelante? ¿Se deja de sentir esa emoción o se empieza a sentir diferente? Yo ya soy más consciente. Yo ya soy más consciente porque está muy de moda decir, pero es verdad, es como a la emoción hay que mirarla de frente. Es que
a lo difícil hay que mirarlo de frente, porque uno no puede sacar. Hay una mujer divina que se llama Inés Di Bartolo, que es de teorías de apego, es la apególoga más grande que hoy tiene la humanidad, es argentina. Ella dice, tú puedes sacar al diablo de tu jardín y lo vas a encontrar en el jardín de tus propios hijos. Pues es hermoso saber que si tú no lo trabajas, tus hijos lo van a, yo no sé si puede ser, heredan, pero también lo viven. Entonces, cuando yo me hago consciente, no puedo sacarlo a patadas y pelear con la emoción, sino mírala de frente. Es que eso es lo lindo también de la constelación, porque la constelación te permite mirar que la emoción o el síntoma o la dificultad que está frente a mí me está permitiendo mirar algo. Incluso a veces los celos, la envidia son defensas. Por ejemplo, la rabia. La rabia. La típica rabia, que todos sentimos rabia. Entonces hay un enfado que es natural porque es primaria, normal, es presente. Yo en constelación tengo los ojos abiertos frente a esa situación que estoy viendo. Yo creo que me voy a devolver un poquito porque en la secundaria, uno sabe que la persona está en una emoción secundaria, por ejemplo en la constelación, porque tiene los ojos cerrados, decía Hellinger. Los ojos cerrados y entra en un dramatismo absoluto y grita, y está bien que se permita esa emoción en ese espacio, pero está también como confrontado. Sí, sácalo de ahí, porque puede que sí venga de una situación traumática temprana difícil, pero sácalo también de ahí para que pueda entrar en el presente, mirar con mayor objetividad eso que está ahí y qué es lo que esa emoción te está invitando a ver, porque la emoción a veces nos protege. Entonces la rabia, por ejemplo, muchas veces, o casi siempre diría yo, y lo veo en consulta, una persona altamente rabiosa es una persona que la rabia la utiliza como un antídoto al desamor sentido en la infancia. Es el dolor. Detrás de una gran rabia hay un profundo desamparo, un profundo dolor. Entonces, ¿cómo me defiendo con rabia? Es mucho más fácil pelear, porque hoy creo, que si yo me inundo de tristeza y entro en la desolación del abandono o de que no me aman, pues me muero. Es como un mecanismo de defensa. Entonces me muero. Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo defensivo que hace un ser humano como motor de impulso, como para poderse defender de una situación? La rabia, porque la rabia es lo que más nos da adrenalina. Nos invita a poner límites. Nos mueve, eso es. Pero ¿qué diferencia hay entre ese enfado y la rabia? Lo que pasa es que yo pensaría que el enfado, en el presente, yo me puedo enojar porque hay una situación que me molesta. La diferencia con ya la desesperación o una ira que se vuelve entonces secundaria, que tiene una idea, yo me quedo atrancado, entonces resentimiento y resiento la experiencia, no la acepto, no la siento, no la tramito, que esa frase, esa palabra sentir, que es sentir con el corazón, es una aceptación total, es sí a esto fue muy difícil, me rindo. Ahorita que estabas mencionando que no sabías de pronto de dónde habíamos encontrado el término emoción de bajo tono y de alto tono, yo creo, amiga, que ahí está como los autores. Yo quiero mencionar un libro que es El universo de las emociones, y yo no sé pues de corrientes si sea muy distinto o no, pero me gustó, es porque como yo estoy en el proceso de criar y yo a mi chiquito le hablo mucho de las emociones porque quiero que se las permita sentir. O sea, si a él se le riega su helado y quiere llorar, yo no le voy a decir, oye, eso no es motivo para llorar. No, es motivo para que llore. Y puede sentir esa tristeza y le explico, estás sintiéndote triste, quieres un abrazo, ¿qué quieres hacer? Entonces, he tratado como de leer mucho como de estas emociones, porque claro, uno tiene que tener esa teoría para poderle enseñar. Y buscando ese libro, El universo de las emociones, hay unos autores que comparan el universo real, pues de la Vía Láctea, con el universo de las emociones. Y ponen las emociones de alto tono, que son la felicidad, las más buenas, altas, las que nos gustan, en un mapita literal arriba. Y en las de bajo tono las ponen abajo porque dicen que también están afectadas por la ley de la gravedad, es decir, estamos y tenemos una tendencia a que más fácil sentimos estas y nos cuesta, o hay que hacer un poquito un trabajo más consciente de buscarlas de arriba. Digamos que todo el mundo está diciendo, no, busca la felicidad, en busca de la felicidad, pero cuando yo soy consciente de que hay una situación que me genera injusticia, me genera rabia, me genera celos, lo que sea, cuando yo la hago consciente y decido desde dónde pararme, listo, esto me está generando esto, pero yo decido cómo enfrentarla, cómo sentirme y cómo encararla para tramitarla, yo ya me empiezo a mover por otras emociones y no me quedo ahí.
y ya esa emoción no me define, que es lo que queremos también desligar un poquito de esas emociones, de que sentirla no te define. Si sientes esa emoción de enojo, de odio, de rencor, no significa que eres una persona rencorosa, odiosa, que finalmente es la etiqueta que queremos quitarnos con este capítulo para que la gente se permita sentir, para que la gente no se sienta mal o mala persona porque esté sintiendo eso, sino que sea una invitación muy linda y muy profunda y muy personal. Venga, yo rebujo aquí, yo esculco, ¿qué me está haciendo sentir eso? Entonces, escuchando ese libro, pues leyendo ese libro, Amiga, sí, es de Edward Ponset, Rafael Vizquerra y Paula Ullea. es hermoso. Dice, la emoción es alguien que te viene a tocar la puerta. Esa visita, ¿cómo la vas a recibir? ¿Le vas a tirar la puerta y le vas a decir que se vaya? ¿O le vas a decir, venga, siéntese, y qué me tiene que enseñar? ¿Para qué te sirve la emoción? Nosotros somos seres humanos altamente inteligentes, pues yo creo y confío en una humanidad inteligente, pues estamos bien dotados cognitivamente, ¿cierto? Entonces, si somos altamente inteligentes y yo ya sé y he descubierto que una situación o una emoción me conflictúa y que no me sirve, pues, o sea, que no me es beneficiosa mejor, es raro lo que voy a decir, es como enredado. Si yo ya sé que eso me produce problemas y me genera inconvenientes a nivel de relaciones, y sin embargo yo ya sabiendo de dónde viene, porque sé que es probablemente con una implicación sistémica, que es una implicación sistémica, lo que decimos, una emoción que es adoptada, que eso te quería preguntar, sí. ¿Cómo son que las adoptadas son las emociones que no son mías, sino que yo las tengo porque estoy identificado con alguien de mi sistema familiar, y eso está ahí en mis genes. Es un código genético. Eso es muy bonito porque cuando empiezas a hacer conciencia de eso, identificas que no es tuyo, pero que sí viene de ti, de tu historia, y dices, listo, entonces yo empiezo a mirar con otros ojos a mi mamá, a mi abuela, y ya no desde el que rabia, sino desde el amor y desde no juzgar. Hiciste lo que hiciste con lo que tenías. Cuando puedo Hermoso. ver esa situación, entonces sí, puedo ver que esa emoción es una emoción adoptada y que no es mía, y con profundo respeto y amor, y eso se hace a través, vuelvo y digo, en constelaciones. Entonces le digo a mi abuela, y lo veo porque la constelación lo muestra, que esa rabia no es mía, sino que es tuya, que tú lo viviste porque tú fuiste maltratada por el abuelo o maltratada por tu madre. Y a veces uno ni siquiera es consciente. No es consciente, pero la constelación lo muestra. Entonces cuando yo lo veo, yo le puedo decir, abuelita, esto es tuyo, lo dejo contigo, tú eres la propietaria legítima de este gran dolor. Eso es incluso eso es Marbolin. Pues ese es el libro, incluso Este dolor no es mío, que es el libro base de la serie Mi otra yo en Netflix. Okay. Entonces cuando, me lo quiero leer. Claro, sí, cuando yo le digo esto es tuyo, te pertenece a ti, lo dejo contigo, eso pareciera muy fácil, ¿cierto? Porque entonces uno dice, pero sí, listo, ya lo devolví, ya sé de dónde proviene, ya sé el origen, y aún así yo me quedo y repito, claro, eso es un trauma y es una experiencia que yo no tiene resolución, porque un trauma es una experiencia que vivió alguien de mi clan o viví yo, que no tiene resolución porque desborda la capacidad de respuesta. O sea, yo no tengo los recursos internos emocionales para hacerle frente a una situación difícil. Entonces yo quedo con trauma, pero es que el trauma también viene de atrás, porque mi abuela también, mi bisabuela también lo vivió, mi mamá también lo vivió. Entonces claro, mi mamá lo vivió, en consecuencia se vincula conmigo desde ese trauma. Entonces no puede ser la mamá suficientemente buena, la linda, querida, que da buen cobijo, que está ahí atenta a mis necesidades, que atiende, que alienta, que consuela. Porque está luchando con porque está con su mismo tema y porque ella aprendió a relacionarse y a maternar como ella fue maternada. Claro. Pero entonces yo me voy yendo como por muchos lados, pero para llegar al mismo punto, y es cuando yo ya veo la emoción, de dónde viene, de dónde proviene, y aún me quedo ahí. Entonces yo digo, si nosotros somos altamente inteligentes y me sigo quedando ahí, entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve? Porque si no, entonces somos muy brutos, y yo no creo. No. Entonces, ¿por qué? Porque no sirve. Entonces las preguntas son las mismas, 4 responden lo mismo. ¿Cuál es el beneficio de esa conducta problemática o esa emoción problemática? ¿O para qué te sirve? ¿O qué ganancia secundaria provee? ¿Y cuál es la función? Te provee algo porque por algo te quedas ahí. Y la constelación muestra que muchas veces estar con la rabia es una forma de defenderte de un gran dolor.
porque sentir el dolor te inunda en una tristeza que no eres capaz de lidiar con ella. Entonces mejor estoy en combate, porque el resentimiento y el combate me da fuerza. Entonces cuando hacemos la pregunta, ¿y eso para qué te ha servido? Yo lo posteé, hice un reel sobre eso. Entonces cuando yo le pregunto a una mujer, es que estoy tengo un resentimiento horrible con esta persona porque me hizo esto, me hizo eso, miren, eso es ruidoso, eso es secundario, es el resentimiento, que no es una primaria. El enfado es normal, yo estoy enojada porque tú claro, algo, viene de atrás. Pero yo me quedo en el resentimiento, estoy todo el tiempo con la idea, estoy en secundaria, entonces todo el tiempo hago ruido con lo mismo, pero es que tú me hiciste, pero es que tú me hiciste, pero entonces claro, y como que me cuesta, y ni siquiera es perdonar, es reconciliarnos, porque perdonar también en esa filosofía de Bert Hellinger en constelaciones, repito una vez más, es finalmente reconciliarnos, porque es que perdonar es soberbio, porque es creerme más grande mejor que el otro, y aquí no hay buenos ni malos, aquí todos estamos implicados y estamos jugándonosla, ¿cierto? Entonces en vez de perdonar es nos reconciliamos. Muy bonito. Entonces, el otro, yo me quedo en la emoción secundaria con un resentimiento, pero cuando yo le pregunto, bien, ¿y tú has pensado para qué te sirve el resentimiento? ¿Para qué te ha servido todos esos años de resentimiento? Ah, pues sí, porque yo he salido adelante, porque entonces mire que entonces yo logré aquello, sí, yo me he demostrado a mí misma que yo puedo, ¿cierto? Todo eso te sirve, cumple una función. Cuando yo ya sé que cumple esa función, entonces ¿para qué sigo? Si me quiero quedar es porque me está sirviendo, pero cuando desinstalo esa función y digo, encuentra otra forma, no necesitas seguir creyendo que para poder salir adelante y conseguir muchas cosas en la vida necesitas ese impulso que está detrás del resentimiento. Y ahí quisiera preguntarte algo, y yo no sé si nos vayamos a desviar mucho del tema, porque lo que tú dices es muy teso, la gente se apega de ese resentimiento para sentir esa motivación y de otras, me imagino, emociones. ¿Qué pasa cuando esa emoción yo no la quiero soltar porque me ayuda, pero la empiezo a somatizar y ya me empieza a hacer daño físicamente? Entonces, si yo lo somatizo, claro, ya empieza, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, si yo ya lo pongo en mi cuerpo, entonces ya llego y me siento aquí y voy a constelar. Mira, entonces voy a constelar, y es que tengo una alopecia. Claro. Entonces, tengo una gastritis. Busquemos, claro, por ejemplo, pero puede que busquemos una persona que te represente y busque una persona para la alopecia. Eso es hermoso. La alopecia te sirve. Muchas veces, mira, está aquí la persona, busca una persona para ti, una persona que represente el cáncer. Y es hermoso, pues es hermoso, sí, se sorprende uno mucho que el cáncer y la persona se abrazan. Y uno dice, pero ¿qué es esto tan loco? ¿Tú ves eso que está pasando ahí? O sea, la enfermedad y tú están en abrazo profundo, porque en el lugar de esa enfermedad, ¿a quién más estás ubicando? ¿Quién más está ahí? Y la persona entra, por ejemplo, en un llanto profundo porque hace el clic. Claro, es que esa persona podría ser mi padre o podría ser mi madre, porque mi madre murió hace 5 años, yo no he podido con este dolor. Entonces, claro, estar muy enferma es la forma más fácil de acercarme a la muerte. No. Qué cosa tan y loca. Llegar al lado de mi madre, pues es una forma, un anhelo inconsciente de estar cerca de ti. Tú que te fuiste, entonces yo por lealtad inconsciente voy detrás de ti. Y te abrazo. Y te abrazo. Pero cuando yo lo puedo ver, entonces ahí, listo, míralo. Pero ahora déjalo ir. Deja que descanse en paz. Como un espectador. Sí. Deja que descanse en paz tu mamá, y en honor a ella y en su memoria. Son frases reconciliadoras y sanadoras de Bert Hellinger. En honor a ella y en su memoria, tú te vas a quedar en la vida y te vas a conectar con la vida, vas a hacer cosas buenas en la vida. O es una culpa que yo somatizo, porque la culpa también es una secundaria. Entonces, estoy somatizando con la culpa, entonces no vivo rico. Pero ¿qué hay ahí detrás? Entonces lo vemos, un aborto, pero eso está en silencio y la constelación lo muestra. Entonces, tuviste un aborto, qué pérdida, y esa persona dice, sí, y yo no he reconocido que yo cometí un crimen, pero yo no quiero hablar de eso, porque yo creo que me tiran tomates, pero finalmente, lo has reconocido para ti mismo. Pero finalmente, y no tengo ningún tipo, pues soy abierta de mente, y el Congreso habrá aprobado, cada cual, pero también esa persona no la juzgamos, porque aquí no hay juicios de nada, no hay censura, porque es que también en la comprensión de que esa persona está implicada con, por ejemplo, que su abuela o su tatarabuela fueron mujeres totalmente abnegadas, sometidas por la ley
de ese aparato ideológico del Estado llamado Iglesia, que decía no se puede planificar, entonces esas mujeres fueron de pronto muy sometidas, sin juicio, aquí no hay juicios, y los hombres de esa época, pues culturalmente también implicados con el deber ser, la norma era que las mujeres reproducían y reproducían en el matrimonio, no había como la posibilidad de elegir sobre mi cuerpo y sobre los hijos que quería, entonces claro, que bien esa nieta actúa de alguna manera, diría uno, podríamos pensar el deseo inconsciente de una abuela que no quería tener hijos, pero le tocó tener 17, entonces esta niña lo que hace, o no puede tener hijos, y eso también lo hemos visto, la que no puede tener hijos está ahí, en esa lucha, o por A, por exceso, por defecto, o en consecuencia aborta, porque yo no voy a tener hijos, yo no voy a ser como mi abuela, estoy reivindicando esa historia, la voy a reparar, yo no quiero por nada en el mundo, no quiero la maternidad. Uno a veces estoy defendiendo a la abuela. Dentro de esas anécdotas como de amigas, de personas muy tajantes con ciertos temas. A mí eso siempre me ha generado una curiosidad cuando yo veo a alguien que es como que no, yo por nada del mundo me caso, no, hijos no. Y uno dice, ¿están haciendo voz a quién? ¿Cierto? ¿A quién? O sea, pero yo creo que no lo hacen consciente de que sepan a quién le están haciendo voz. Pero uno también ve, por ejemplo, personas que son así, chao, matrimonio, no me gustan las relaciones, nada, y vienen de familias donde sus papás de pronto tuvo un hogar disfuncional, algo así, entonces uno dice, ay, claro, esta persona debe estar diciendo esto por su experiencia, y a veces ya ni siquiera son conscientes. Eso es. No, demasiado. Este tema toca, me imagino, toca muchas fibras y también sacude porque ya yo creo que todos queremos hacer una constelación. Yo porque soy así, yo porque hago esto, yo porque no. Claro, yo también. Bienvenido. Mira, todas las historias, por ejemplo, de constelación organizacional. Y aprovecho aquí porque los buenos reunimos en Sao Paulo Plaza a las 7 de la noche en el auditorio. Yo invito pues por mis redes siempre. Pero vamos a hacer una constelación organizacional, entonces mucha gente como, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Yo no sabía que la organización, claro, es que la organización tiene vida, y es que la organización es un conjunto de personas que están intercomunicadas, interconectadas. Entonces me contacta una persona de una empresa, y porque la esposa es consteladora, entonces me dice, ella me dijo que se podía constelar la empresa, tenemos unas dificultades a nivel financiero, entonces listo, vamos a súper bacano, súper lindo, porque también finalmente es porque que pueda ver energía y está representado por personas, que los dueños puedan ver qué es lo que está pasando. Es que incluso en el podcast que tuvimos con Andrés, él decía, si tienes un hogar empresa, o sea, la empresa también debe ser un hogar, también debes echarle leña para que sea ese lugar seguro donde tú vas y pasas la mayoría del tiempo, pues, los que cumplimos un horario. Claro, es verdad, hogar, todo donde hayan personas, empresas, familias, muy bacano. Y todas las comunidades. Sí, todas las comunidades. Sí. Ay, muy no, bacano. Yo nunca lo había pensado así, o sea, no sabía como todo ese universo que tiene detrás de una constelación. No, es que es hermoso, pues es que es una... ¿Y tú cómo llegaste ahí? ¿Cómo de pronto sanando, queriendo sanar algo, o por la teoría, o por todo junto? Esa es parte de las preguntas del guión de aquí. Bueno. Sí, ya nos adelantamos a las preguntas políticamente incorrectas. Sí, no, está súper bien. A ver, yo soy comunicadora porque ya entendí en mi recorrido y en mi proceso de cantar quién soy, por qué hago lo que hago, por qué elijo y por qué repito. Ya entendí por qué estudié comunicación tú que de 19, 20 años. Pero siempre con una búsqueda constante de tesoros internos. Y entre esas búsquedas, hace millones de años, conocí a los fundadores de Sabia Medellín, la Corporación Sabia, que son para mí los pioneros en Medellín de las constelaciones familiares. Los conocí, imagínate, yo tenía 22, 23 años y ellos ellos llevan 23, 24 años haciendo ya constelaciones. Entonces en sus inicios yo ya era paciente, consultante de Margarita Herrera y de Jairo Saldarriaga, son mis maestros. Ellos súper lindos en todo este tema, muy conectados en los inicios con Bert Hellinger. Entonces ahí conocí constelaciones familiares. Pasan los años y yo siempre tengo como esa tendencia de ayudar a los otros, muchas veces también una tendencia de ser salvadora, que es un hilito muy delgadito entre ayudar a quien te pide ayuda y meterse. Pero un poquito metida, pero te la quedaba el consejo no solicitado. Y muy en esa búsqueda, yo decía, yo quiero ser psicóloga, porque yo ya trabajaba como comunicadora y yo realmente no era feliz, pues yo no me sentía plena.
muy conflictuada con el propósito. Y entonces un día dije, voy a estudiar psicología. Ay, que no. Y entonces tomé esa decisión, y cuando empecé a estudiar psicología, también vuelvo siempre sobre constelaciones. Incluso, esta es una anécdota de esto bonito. En el primer semestre, yo estudié psicología en el CES, en el primer semestre de psicología hay una clase de humanismo que se llama lectura y escritura, y en la entrega final o el examen final era hacer una exposición, pero el secreto para una exposición muy buena, nos dijo el profe, es hablen de un tema que les apasione. Ahí vienen yo de qué hice la exposición. Constelaciones. O sea, los que me conocen pueden dar fe de eso, y se acuerdan. O sea, desde el primer semestre. Desde el primer semestre yo tenía eso, y yo me pongo rosuda, o sea, Ay, yo lo tenía atravesado en el alma. Entonces, Qué lindo. yo era consteladora por alma, pues yo sabía de los órdenes del amor de Bert Hellinger, yo conocía constelaciones familiares por Margarita y John Jairo, y bueno, yo me formé, hice mis 5 años de carrera, después hice mi maestría en clínica, y estando en mi maestría en clínica, yo dije, no vuelvo a estudiar, porque yo no quiero hacer más tesis, ni quiero trasnochar más, ni quiero hacer más nada de esto, no quiero más. Pero como no puedo quedarme quieta, entonces vi que abrieron la cohorte de la formación en constelaciones, y entonces toqué la puerta de Margarita y de John Jairo, pues reencontrarme con ellos. ¿Cómo se llama la Corporación Sabia? Sabia. Medellín. Ellos están en este momento en inscripciones porque empieza la formación ahora, no sé, julio, agosto, pero pueden contactar la Corporación Sabia. Entonces yo, cuando los contacto, entonces es un reencuentro después de muchos años, ellos me dicen que por qué quiero estudiar constelaciones, pues era obvio, ya era psicóloga, ya me conocían de siempre, entonces empiezo la formación, incluso tardecito. La condición también era viajar a México, porque ellos tienen convenio con la Universidad Multicultural de México, CUDEC México, que era como la casa donde llegaba Bert Hellinger a México. Entonces ellos tienen un verano súper nutrido con maestros internacionales, y pues la experiencia es divina. Entonces íbamos en el 2020, llegó pandemia, no pudimos viajar, entonces viajé en el 2022 al verano, y viajé el año pasado al verano, y este año no voy a ir al verano, porque ya voy a descansar un poquito de academia, porque tengo en planes también estudiar trauma. Pauli, el trauma tiene que ver con neurología también. En la parte ya más fisiológica del cerebro, donde se aloje, qué le pasa al cerebro cuando hay algo, sí, como más científico, pues del... Yo creo que cuando, pues obviamente pues yo no soy experta en el tema, pero yo diría que claro, yo creo que frente a una experiencia de difícil resolución, cualquier ser humano que queda traumatizado, que vive una experiencia que no es capaz de contener con sus recursos propios, eso tiene que tener afectaciones neuronales. Es que te lo pregunto, sí, porque conozco mucha gente, cuando uno empieza como a tener cierta inclinación por algunos temas, se encuentra o mucha gente para compartirlos, o otra que no lo entiende, que van diciendo, esta está loca. ¿Sabes cómo se llama eso? Sincronía. Sí. Sincronía es que yo estoy en mi carro cantando una canción, y me monté al ascensor del consultorio, pues del edificio del consultorio, y yo las tengo en la mente, y el otro las estoy tarareando, pues las estoy cantando. Ay, sí. Claro, en el primer momento, como yo soy incrédula, entonces yo digo, claro, veníamos escuchando Radio Tiempo, pero resulta que es que yo no estaba escuchando, yo venía, o sea, en la sincronía tal que es que yo venía era en Spotify, o sea, esto no tiene nada que ver, entonces eso queda uno como plop, eso se llama sincronía. Por eso es tan lindo cuando se abre uno a esas posibilidades, porque claro, llegas a la reunión familiar, y pum, se destapa una olla podrida, y dices, pero estas por qué están hablando, entonces las tías empiezan a hablar de la abuelita, no sé cómo, la tatarabuela, no sé cómo, después, y entonces me escriben, Paula, imagínate que después de la constelación me di cuenta que mi abuelita, y no sé qué, fue violada por yo no sé quiéncito, y son unas historias súper dolorosas, y yo no sabía, sí, imagínate que sí, mi mamá abortó, y ella nunca me había dicho, y entonces, claro, todo eso sale a la luz, es una cosa divina, y me pregunten cómo funciona, pero es la energía. Sí, es la energía, pero entonces cuando empieza uno como a inclinarse por ciertos temas, también identifica cuando la gente no está relacionada con esos temas, y he conocido varias personas que no entienden los estados de ánimo. Pero es porque está tan aburrida, si está tan bien, o yo no entiendo por qué se deprime, ¿cierto? Y yo no entiendo la gente que no entiende eso, pues porque tiene que haber una explicación, si también hay una energía del día, si hay días en los que uno es cierto. Pero entonces, estamos vivos.
Sí, estamos vivos, pero entonces yo sé que esos son estados, digamos, estados de ánimo, mucha energía y muchas cosas como mentales. Pero yo quería saber, y la pregunta era por si de pronto físicamente al cerebro, o sea, si hiciéramos una autopsia, al cerebro le pasa algo físicamente con un trauma o con una cosa bien dura, que cuando uno físicamente tenga un accidente ya la mano no la puedes tirar. Entonces al cerebro también le va a pasar a eso, que digamos explique más a la gente que dice, ¿por qué esta persona se aburre así? Claro, es que así como camina coja porque tuvo este accidente, pues también le pasa algo físicamente a tu cerebro. Hay personas que, por ejemplo, después de un accidente no quedan iguales por mucho tiempo o quedan sintiendo rabia mucho tiempo. Sí. Y Claro, o sea, la mente también físicamente se materializa, es una de la persona defensa. que se disocia, pero es una forma defensiva y es un recurso también adaptativo. Claro. Entonces, claro, ¿para qué? Para poder lidiar con lo difícil. Ese es el famoso estrés postraumático. Claro, pues, o sea, no queda uno igual y necesito... Lo mismo que en un reponerme y parto, uno no queda igual. Porque les da depresión postparto, por ejemplo. Uy, amiga, eso es durísimo, yo no sé. Pero lo he visto Tú eres muchas mamá. Yo soy mamá. Pero yo no conozco a casi nadie que no le haya dado. Sí, yo creo que dependiendo como cada uno viva la experiencia, yo no tengo ese recuerdo como de una depresión postparto, porque es que también depende de cómo la persona tenga la experiencia de la maternidad. Y yo no sé, pues se me ocurre pensar, habrán personas que en el hacer y en el día a día les corresponde seguir trabajando, pues, y eso me hace pensar como en una persona con la que trabajé en algún momento que decía, no, ¿a qué hora pues yo me iba a poder antojar de un mango biche con limón y sal a las 3 de la mañana si yo no tenía marido? Pues, ¿qué marido me iba a salir ¿cierto? Pues, O a qué horas estoy triste si tengo que trabajar, no puedo estar triste. entonces, claro, mira que es una forma de recursiva y adaptativa frente a situaciones que no hay De que tiempo no me puedo quedar ahí. que no me puedo quedar. Sí, pues y yo creo que la depresión postparto, yo no la, pues ahora es que la pienso y yo no siento que yo la viví. Pues, y seguro que sí, pero no me di cuenta o estaba en otro cuento. Lo que pasa es que también tenía un propósito muy claro, es que cuando me nace mi niño, yo estoy en la universidad todavía, entonces tenía el propósito de iniciar semestre, todo fue perfecto porque yo terminé finales, mi niño es del 15 de noviembre, entonces yo terminé finales de la semana de noviembre, entonces claro, era ese tiempo de diciembre en todo el tema como del bebé recién nacido y todo lo que eso significaba, y arrancar enero clases para el semestre, no sé, el séptimo semestre, octavo semestre. Y ahí no aplica la licencia de maternidad. No, porque pues probablemente sí, pero yo tenía que seguir la universidad y la quería seguir además, entonces mi mamá me ayuda, por suerte, por afortunada que soy, entonces yo le di como continuidad al tema de la universidad y normal, y como yo creo que esto ha sido tan apasionante para mí y era un proyecto que yo quería sacar adelante, yo no quería como que se me parara la universidad un semestre, entonces no lo vi como una carga ni una dificultad. Es que una maternidad sin, pues yo no sé, Sin y de apoyo. las que lo hagan sin apoyo me les quito el sombrero, pero yo pienso en mi maternidad sin mi mamá y no sé dónde estaría. Por ejemplo, mi mamá. Para mi mamá es esencial. Me tuvo también No, en la impresionante. universidad y ella no tenía apoyo. Pues Uy, no. estudiaba ingeniería civil en la Nacional, que en esa época era un coladero horrible y no tenía apoyos, pues, y ella decía, es que yo no tenía tiempo, como tú dices, de ponerme a llorar, de decir a quién se la dejo, ¿no? Entonces yo me ocupo. Y eso también puede ser un aliciente que te obliga a decir, no, yo no me voy a quedar en esa tristeza. Pero tampoco podemos juzgar a las personas que se sienten muy cargadas con todo eso y que se quedan en la tristeza. Pues porque también la experiencia, qué situación revive. Es que yo creo que una emoción aflora porque revive también una experiencia temprana y pasa a ser de primaria a secundaria porque tiene una idea previa. Es un pensamiento detrás de una emoción, siempre hay una idea preconcebida. Una idea y hay un pensamiento. Yo creo que la emoción es como que está en la mitad del pensamiento y la acción. Entonces, claro, como hay una idea previa, un pensamiento previo, si yo le doy mucha fuerza a ese pensamiento, pues me viene una emoción. Y la emoción, cuando se vuelvo y repito, y lo hemos dicho que es la secundaria, que es muy ruidosa, muy dramática, muy desbordada, muy problemática, viene de muchas ideas y de muchos pensamientos y experiencias también vividas, que la experiencia como tal me está reviviendo.
Entonces, Y digamos que me decir- parece bacano eso que tú dices de el pensamiento, la emoción y la acción, porque el pensamiento y la acción la podemos controlar, Ajá. la emoción no. La emoción no. Entonces Pero yo la como... pero la emoción la podría controlar, sí, Si la hago consciente. si la hago consciente y si modifico el pensamiento. Que viene detrás. Sí, pero tú no puedes con este pensamiento saber qué vas a sentir, porque eso simplemente aflora y sientes o mariposas o sientes calor de la rabia. O sea, eso no se puede evitar, yo no puedo dejar de sentirla, pero sí puedo controlar qué pienso a través de muchas técnicas, meditaciones y cosas que habrán, y qué puedo con esto que me está generando actuar. O actúo y de la rabia te pego un puño, o me voy y respiro y ya vengo y hablo más calmadamente, ¿cierto? Entonces, qué bonito como lo pones, porque podemos Ayuda a controlar. entender mejor, sí. Podemos controlar Lisa. dos partes de esta ecuación de dos variables. Y podríamos también, si estamos en un modo más consciente, con mayor deliberación y mayor reflexión, podríamos, cuando aflora o emerge una emoción muy dramática, muy desbordada, si uno pudiera hacer el pare, a veces no es fácil, pero bueno, después, haga el pare y pues vuelva y piense sobre el pensamiento, o sea, ¿qué estaba pensando? ¿Qué detonó esto? ¿Qué me generó eso? Entonces, La claro, reflexión. Sí, yo porque la reflexión. Pero uno a veces en esos No. estados se deja como... Sí, uno no tiene Uno se nubla. Y del afán también del día a día, que no hay como quiere seguir tiempo. enganchado a la rabia. Por eso te también... sirve, que tiene que Que ser. tiene Si que no te servir. sirviera, Eso es lo bueno de resultado. pararte como un espectador y decir, rabia, ¿para qué me estás sirviendo? sí, ¿para qué te sirve? Porque te da fuerza. ¿Por qué? Porque esconde de pronto una gran tristeza. Para mí la emoción más digna de todas las emociones es la tristeza, pero y el dolor está ahí, y es genuino y es legítimo frente a situaciones de pérdida, pero si yo no lo he elaborado, entonces, pues, ¿qué hago? Tema de idiotez. Entonces, O sea, uno escondo cree la que está rabia. sufriendo por algo y finalmente está sufriendo es por otra cosa que uno no Detrás sabe. de eso. Te vas a seguir sufriendo siempre creyendo que son por cosas distintas y estás sufriendo solo por una cosa. Que si solucionaras, Esa quizá vieras. y si lo vieras. En eso Eso. que dices, pienso mucho, amiga, en el libro que te había contado, en el de Encuentra tu persona vitamina de Mariana Ay, sí, Rojas. tan linda esa Marian Rojas. Es que me encanta. Y ella habla de eso, de que precisamente por lo que decía, que toda emoción viene precedida de un pensamiento y que nosotros sí podemos controlar nuestros pensamientos. Y como esas emociones negativas, como digamos uno pensar, antes de la emoción, el pensamiento, uno decir, ay no, mañana tengo esta reunión importante, voy a ver a esa gente, pero entonces después se te genera la ansiedad y esa ansiedad hace que no puedas dormir. Y como eso se termina somatizando en el cuerpo porque empiezas a sentir hormigueo, no puedes dormir, taquicardia, en la noche estás soñando con la reunión y te levantas al otro día mal porque entonces te levantaste como si tuvieras un guayabo porque no dormiste y todo eso te sube el cortisol y el cortisol es el que te pone en ese estado de alerta. Pero entonces eso me parece súper teso, o sea, uno cómo controla eso. Pudiste haber evitado tantas cosas solo por controlar un pensamiento. Ajá. ¿Tienes de pronto técnicas que tú hagas para evitar sobrepensar? Ay, sí. Es que esa sobrepensar. ansiedad. Yo creo que la mejor técnica para todo eso, yo soy súper malita para tareas y soy muy malita para checklists, porque no existe fórmula, ojalá, ay, seríamos tan felices y sería muy práctico, pero no existe. Yo creo que la mejor forma es conocernos. Cuando yo conozco, Es verdad. cuando yo me conozco, cuando yo sé por qué soy altamente ansiosa. Entonces, por ejemplo, me voy a hacer un atrevimiento de los míos. Eso es políticamente correcto. Pones en palabras sencillas lo que para uno es difícil de comprender. Mira, por ejemplo, yo a veces pienso que la ansiedad, si es una emoción, no puedo decir que no, pero es muy frecuente escuchar a personas en consulta, estoy muy ansioso. Y la inseguridad, esas son básicas. Desconfianza, inseguridad y ansiedad. Y eso, para mí, son como digamos que las básicas de un muy buen sistema de apego en la infancia. Entonces, la ansiedad, más allá de ser una emoción, es un modelo internalizado de apego. Hay 3 modelos internalizados de apego, que los hicimos también con la mamá, chiquitos, ¿cierto? Entonces, está el apego seguro, está el apego inseguro, ansioso,
ambivalente, Ambivalente. preocupado, es el mismo, como lo llamen, porque muchos doctores lo llaman de forma distinta, pero es un ansioso preocupado. Y está el tercero, que es el evitativo. Hay uno que desordenado. hay autores, eso está el desorganizado, pero el desorganizado ya no está como dentro del marco de De los los modelos, tres. sino como otra cosa que ya son niveles muy top de desorden psíquico. Pues, ¿por qué? Porque sí hay, bueno, Sí. hay un montón de variables de Yo me estudié los modelos. Eso, claro. Menos mal que Para la aprendizaje, sí, para la crianza. Claro. Entonces, claro, el ansioso es un paquete de personas en el mundo que, más allá de ser ansiosos, como decías tú, definidos por ser ansiosos, el modelo internalizado de apego, el que se grabó en la infancia con la madre, es un modelo ansioso preocupado. Y eso tiene niveles. Hay quienes tienen que tomar medicamentos muchas veces para poder regular esa emoción, y hay otros que van a menitos, y hay otros que lidian con ella con estrategias que entonces ahí sí está el yoga, la respiración, la meditación, que son estados reflexivos profundos de quietud, pero hay gente que no lo puede lograr. Pero eso también habla de cómo son esos, cómo fue ese encuentro con esa señora, mamá, esa señora que nos dio la vida. Entonces, si yo en la infancia con mi mamá tuve experiencias de absoluta ambivalencia, es decir, de intermitencia en el cuidado, mi mamá iba, venía, unas veces era predecible, otras veces era impredecible, era pegona, era gritona, entonces, claro, más allá de quedar desorganizado, que eso ya es otro nivel, repito, son niveles muy alterados de emoción. Entonces, yo soy altamente ansiosa y estoy muy preocupada. Estoy todo el tiempo tratando de hacer cosas extraordinarias para que el otro me ame, pero es que el otro que me ama aquí, que estoy buscando que me ame, que pueden ser mis amigos en la adultez, y en especial la pareja, es un sustituto en la adultez del primario temprano de la niñez, que es la madre. Claro, uno ya no va a ir a buscar a la mamá, pero uno va y busca en la pareja que le resuelva y que le dé la prioridad y la mirada, y por eso yo peleo con la pareja tanto. Entonces, los niveles de ansiedad están en si voy a ser capaz de ser suficientemente perfecta para que mi jefe mañana me aplaude en la junta. Entonces se exacerban esos niveles de ansiedad justamente porque revivo la experiencia. Pero no la revivo a través de recordarme cómo fue mi mamá en ese momento, sino de mañana en la reunión, la preocupación, y no me doy cuenta que estoy entre líneas acordándome de los primeros Porque 7 años de ni siquiera me infancia. acuerdo. Claro, porque no me acuerdo. Está ahí, está ahí. en mi inconsciente, es una memoria. Claro. Está ahí, son engramas de memoria, eso está ahí. Es que incluso Yo cuando uno sé vivir estudia así. de ese tipo de apegos y modelos de crianza, de los 0 a los 7, son cruciales para el desarrollo del cerebro, neurológico y cognitivo, y de cómo yo me relaciono con el otro. ¿Y en el otro es quién? Mi mamá y mi papá, o las personas pues que estén ahí cuidándome, el abuelo, la abuela. Tan teso, por eso dicen que uno repica con la pareja todas esas cosas que no tiene resueltas. Por eso Bert Hellinger dijo, Tan teso. primero mamá y luego pareja. Sin madre no hay pareja. Claro, por eso yo digo, claro. Y las tiene toda la razón, personas- porque si yo tomo a mi madre, me reconcilio con la historia que tuve con mi madre y hago el trabajo con mi madre, entonces no voy a la pareja a decirle, mírame, no me dejes en visto, es que tú no me contestas el teléfono, es que tú estás mirando a fulanita, es que tú trabajas de más, es que tú no me das tiempo. Claro, pero mi mamá no estaba, también trabajaba, era enfermera, trabajaba de noche, no la veía, hacía turnos. Y el pobre Entonces, otro. claro, que es el otro personaje sobrecargado de un montón de demandas. Perdón por existir. Sí. Claro, pero entonces, ¿dónde está el asunto? Lo mismo que la inseguridad, es que me siento inseguro, pero entonces, ¿qué tan aplaudida fuiste por tu mamá? La confianza y la seguridad básica son ¿Cómo dos nos constructos hablaron? de haber sido bien contenido y bien, de haber tenido un árbol frondoso que diera buena sombra, pero muchas de nuestras mamás, por sus mismos traumas y sus historias, que pesar, son chamizos enclenques. Entonces esas pobres, las hojitas son ahí caídas, y cómo contienen, y no nos tuvieron solamente a nosotros, sino que tuvieron otros 5, 6, 7 hijos, y las mamás de ella 17, pues a qué hora, como digo yo, la mamá es el pan dulce de la vida, y si son 17 o 12 o 9, pues le toca migajas al pobre muchachito. Entonces las crianzas son instrumentalizadas, Claro. de las barra, Tan trapea, lindo ponga la lustre los zapatos y plancha los uniformes, y la hija mayor baña al chiquito. ¿Esto qué es? Entonces no hay contención, la mamá no está disponible emocionalmente, es una crianza instrumentalizada, y en una crianza instrumentalizada quedan muchos faltantes. Entonces las básicas del consuelo, el aliento, la mirada sostenida, la escucha activa, la atención plena,
la comprensión, la calma, la regulación emocional, X, Y, Z, todo esto que dice la mamá no es posible. Incluso eso que dices es muy bonito porque yo estuve en una charla de crianza el fin de semana donde pusieron un video de un mono, no sé si conozcas este experimento, y es un monito bebé que lo separan de su mamá y digamos que este experimento es de hace muchos años donde hoy no sería posible por todas las faltas de ética Claro, sí. Entonces al monito lo separan de su mamá y le ponen un robot que tiene mucha leche y un muñeco con piel peludita, calientita, y el 99% del tiempo el monito pasa con el peluche. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Y cuando hay situaciones de terror porque le ponen algún estímulo que le genere miedo, él prefiere ir al calor que a la comida y proteger pues lo que le va a dar alimento. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Entonces eso a lo que ibas, mira que muchas veces la mamá estaba el uniforme, la comida, tiriri, porque era lo que iba a sobrevivir la persona, instrumentalizando, y se olvidaban de todo lo otro que mencionaste, que mira que en el experimento era lo que el monito buscaba. Buscaba calor, Claro. el abrazo de la mamá es lo más potente para un niño. Eso es muy lindo, hacer conciencia de eso a la hora de criar, me parece que es como un golazo, pues que uno sea consciente de que esa persona te va a buscar por el abrazo, por el refugio, más que las necesidades fisiológicas que tenga. Entonces, ¿cómo estábamos preparados para criar? Ay, no, salud por la infancia, por la maternidad y por nuestras mamás. Qué bueno que tengas mamás integradas, las tengas bien en el corazón, porque quien tiene a la mamá y al papá en el corazón, los ojos le brillan y todo le fluye maravillosamente. Ay, es verdad. Yo tengo a mi mamá y a mi papá en el corazón. Entonces el éxito está garantizado. Y uno lo sabe. Entonces la gente me pregunta, ¿y cómo sé que voy bien por la vida y que el camino que estoy recorriendo va bien? Porque todo es maravilloso. Pues habrán cosas normales, sí, pero la economía fluye, las finanzas son bien, tengo trabajo, la pareja está bien, todo está muy resuelto. Entonces si hay un papá bien instalado en mi corazón y una mamá sin reproches, porque quien reprocha, quien reclama, quien se queja está en secundarias. Emociones secundarias muy dramáticas son de un niño en pataleta que no ha podido crecer y que está pidiendo que sus papás sean de una forma diferente, se quedan en el hubiera sido, si mi papá hubiera sido, si mi mamá me hubiera recogido, si mi mamá no hubiera estudiado tanto y no hubiera trabajado tanto. Esa queja finalmente hace que una persona esté en el niño y el niño está en secundaria. Se queda en el niño, se hace un adulto atrapado. Que a veces en un uno ve cuerpo adulto. personas ya viejas, todos sin hacer conciencia. Y todavía con ese niño saliendo en cada situación posible. Este fin de semana, hablando de sincronía, Pauli, una amiga con la que estuve me decía, Caro, y ella pues trabaja mucho como esos temas espirituales, y me decía, Caro, a ti la vida te sonríe, la vida se te dan cosas bonitas, por la familia tan linda de la que vienes, por el amor y el hogar tan lindo que tienes. Y yo decía, ay, ella por qué sabe. Y ella pues conoce a mis papás, todo, pero no, pues no como de la para decir eso. Que diga eso. Y ella solo al observar así me decía, Carlos, se te dan las cosas porque mira esa familia que tienes. Y uno eso a veces no lo hace consciente. Qué bonito. O sea que este proyecto será un éxito. ¡Ay, amén! Amén, amén. Esas palabras están muy lindas, que decretes eso en la media caña, qué bonito. Hecho está, Hecho está. cumplida, porque finalmente es un proyecto del alma, es un proyecto del propósito de ustedes, les gusta, les apasiona y estoy segura que aquí están sus papás dándole fuerza. Y pues finalmente el trabajo permanente mío es también integrar en mi corazón a mi papá y a mi mamá. Eso es un camino que recorremos todos los días y que no es fácil, pues, y que hay momentos de
de subir y Una bajar. montaña rusa total. No terminamos muchas veces de tomar la mar, habrá cosas que nos cuesten, pero estamos en ese recorrido. Ese Qué camino. bonito. Ay, Pauli, muchas gracias por este espacio. ¿Te libraste o quieres girar la ruleta? No. No. Hay cosas divertidas. Sí. Sí, hay cosas chéveres. Usted escoja aquí un número y un color. Escojo un Sí. número 24. Bueno, el 24, Negro. negro. Este. Este. Es fácil. ¿Qué te saca de quicio? Ay, no. Es que te vemos así, tan puesta en tu sitio, tan mirando la emoción, abrazando. La constelación, todo tan lindo. Y no hay algo que la tiene que sacar Sí, de sí, claro. Me saca de quicio. Claro que sí, que me saca de quicio, obvio. No puedo con responsabilidad. Por ejemplo, si aquí podemos hablar así Sí, a media a media caña. Que mi hijo, entrando a adolescencia, sea irresponsable y no se conecte con la academia, para mí eso es una frustración infinita y me quiero morir, me quiero reventar. Pero entonces, claro, me tengo que hacer consciente porque para mí eso es tan difícil. Entonces, ¿por qué me desbordo a una secundaria y me provoco desbaratar el muchachito? Claro, Sí, pero es que mírenme la academia y mírenme esta responsabilidad, pero ¿de dónde vengo? Entonces, yo no sé qué pasó, o yo sí tengo recuerdos, pero yo tuve unos papás altamente normativos, o al menos mi papá era un hombre absolutamente normativo, que ponía unos límites súper claros y unos castigos, pues no físicos, pero sí contundentes. contundentes, o sea, y él decía, y así era. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí hacerlo así? No puede ser a la fuerza tampoco, pero que es la irresponsabilidad, o que las personas sean irresponsables, yo no puedo. Pero mira que no tienes consciente qué es lo que te genera eso. No, es que eso es muy lindo. Claro, porque a mí también con Gabriel me pasa, pues, tiene 3 años y él hace cualquier cosa y yo lo quiero desbaratar y yo, pero porque esto que él hace es lento. A ver, pido permiso. que Él va a ponga su el- ritmo. Y yo soy una persona muy extrovertida, muy enérgica, sociable. Y entonces hace como 15 días tuvo el baile del preescolar. Y todos los niños se iban por allá bailando. Y él era como, bueno, vamos. Y yo, eso, baila, no sé qué. Y él, y todos empezaron a bailar. Y cuando todos terminaron, él como que miró, bueno, bailemos. Y bailó. Y yo así como, ay, no, muévete. Entonces yo ya soy consciente de que eso que me está sacando de quicio me tiene que decir algo. Entonces yo tengo que empezar a mirar a mí, ¿por qué esto? Y también qué ¿Cómo te bonito uno sacaban del ver, colegio por las mañanas? Probablemente tu mamá. también puede ser. Pues claro, Yo no a he las visto. carreras, entonces cómo la peinaban de pronto, pues. Pero qué bonito que uno vea que en los hijos Uno no está sabe. aprendiendo. Sí. Y yo respiro, yo digo, bueno, es su personalidad, yo... Y los ¿Por niños, qué? Ay, pues, no. esto sí son esto es un cliché y esto está escrito en todas partes y eso les lo dicen a uno, pero casa de herreros a dónde pala, porque déjenme decirles que el maestro de la vida es el muchachito de uno. Ay, Los sí. hijos de uno son los maestros. La maestría de la vida. Pero Esto es, total. te vienen a decir, no es como tú digas, Ay, y no sí, es controlo las verdad. situaciones, es como yo quiera. Y uno lo hace con los papás. Claro. Porque uno desafía esa autoridad, los identifica, pero ya. No tienes la razón, claro. Yo creo que es súper diferente. A mí me saca de quicio mi novio cuando no cumple a lo que se compromete. Entonces, cuando me estaba diciendo eso, yo pensaba, ¿será que a mí me ponían límites? Sí. Pero yo no había pensado por qué me sacaba tanto de quicio. Entonces, ahí es Qué bonito. que hay detrás. Pero él dice, me comprometo a eso este día. Y llega ese día y yo empiezo, este día te habías comprometido a esto. Pero yo empiezo a pensar como si ya supiera que me fuera a decir que no. ¿Y qué pasaría? Saltándolo. ¿Sabes qué pregunta? Y me da rabia. ¿Qué pregunta te harías? ¿Y qué pasaría o qué pasó contigo cuando tú incumpliste una norma? Pues, Claro, si tú pero uno no fuiste- piensa en eso. Si tú fuiste irresponsable, ¿qué pasó? Si tú eras irresponsable, el castigo era severo. Es que no había ni opción, o sea, yo qué iba a decir que no es que tenía que cumplir, moría el susto, como cómo llegaba uno con la nota, le ponían a uno notas, ustedes son más chiquitos. No, pero a mí sí me tocó notas, claro. Ya, no, te van a mandar a uno ya. A mí me mandaban el A mí me un día notaban. me mandaron un insuficiente, una I. Y le puse el palito en la mano. Excelente, hágame el favor. Todo malo, era un examen de geometría. Y mi mamá empieza a revisar, ay, mi amor, excelente. Yo tenía 17 años, no, yo estaba muy chiquita. Cuando empieza a mirar, pero todo está mal. Ay, se enojaron. Pues, ay, no, que me da rabia.
terrible.